Buenas tardes. Hola Doc, buenas tardes. Ya en un minutico iniciamos. Listo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hoy, ¿cómo han pasado? Bien, bien, gracias. Bueno, les habla el doctor Jorge Vargas, médico cirujano de la Universidad Metropolitana, especialista en homeopatía de la ESAC y de la Llane de Canadá, médico del Centro Naturista de la Casa Verde y médico de la Unidad de Mastología de Comeva de acá de la ciudad del Tolima. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos todos los médicos, personal de la salud, personal asociado a la medicina alternativa. El día de hoy quiere entender sobre la homeopatía clínica. Ya algunos han visto los seminarios de homeopatía y han entendido pues los cursos, otros tienen otros cursos aparte de medicinas biológicas, otros tienen cursos de medicina alternativa y otras profesiones anexas.
Espero que tengan muchas expectativas. En cuanto a la homeopatía clínica, lo que nosotros hacemos como médicos es protocolizar todo lo que hacemos y de que se haga de la manera más correcta en cuanto a los procedimientos y protocolos que permite la Secretaría de Salud como aval y que esté todo dentro de esos protocolos. Con medicina basada en la evidencia y estudios científicos de cada laboratorio y cada biólogo de cada laboratorio. Entonces, el día de hoy, bueno, eh, quisiera escucharlos, quisiera saber qué expectativas tienen, preguntas, dudas, antes de comenzar acá unos casitos clínicos que les traigo reales de homeopatía clínica, en el cual vamos a empezar a desarrollar lo más importante para que ustedes tengan unos conceptos bien claros y definidos y puedan tratar sus pacientes en su consulta, en sus centros médicos, en sus laboratorios clínicos o la institución en la cual pertenezcan. Los escucho. Dudas, inquietudes. Preguntas o inquietudes. Bueno, el primer caso que les traigo hoy es un caso clínico de un paciente de 35 años que emigró a la ciudad de Bogotá a trabajar en una empresa de acueducto, en una empresa de alcantarillado, en la cual limpiaba desechos. Aparte de eso, pues una vida sexual bastante desordenada. Este paciente estuvo contaminado con sífilis, tuvo también una infección por una condilomatosis bastante severa, lo operaron, le colocaron la vacuna, la primera dosis, valoración con especialista urólogo. El paciente posteriormente empezó a desarrollar una patología caracterizada por estados de pánico, posteriormente a la primera vacuna, y el uso de antibióticos. El paciente empezó a sentir escalofríos, calor en las manos, malestar, empezó con su consulta de un lado a otro, sangre de un lado a otro, sin resultados óptimos. No encontrando a quien acudir, le hablan de mi trabajo, el paciente, le hablan de mi trabajo y el paciente me envía los estudios, me dice que está muy preocupado, que siente un calor en las manos, taquicardia. Entonces nos encontramos con un paciente que viene con tratamiento de sífilis, tratamiento de enfermedades venéreas, empezó a revisarle los estudios, VIH negativo, un electro con un bloqueo de rama en un día que le dio un estado de pánico. El paciente le hago unos estudios de serología, de hepatitis, todo negativo, pues como trabaja con cosas célticas, pues, esperamos de que pronto resultara alguna hepatitis, algún resultado. No había síntomas clínicos, no había hepatomegalia, es decir, no había un hígado grande, no había color histérico en los ojos. Posteriormente, el paciente me muestra unos exámenes dímero D para los acá médicos, pues ya es entendible, pero para el personal que no es médico, fueron las pruebas que se hicieron durante la pandemia para mirar la coagulación de los pacientes. Es una prueba asociada a los trastornos de coagulación o se altera cuando hay trastornos de coagulación. Este paciente tenía una prueba de dímero D en 260, 268, un poquito alta, dificultad para respirar. Eh, le digo que, pues, que debería ir a la urgencia.
porque pues no sabemos si de pronto pueda tener un TEP, o sea, un tromboembolismo pulmonar. Prácticamente el paciente va a la urgencia, va a medicina interna, posteriormente sin resultados. Lo envían para un lado, lo envían para otro, lo envían el paciente para un lado, lo envían para otro, y el paciente nada de mejoría, cada vez peor. Empezaron a darle tratamientos como patología psiquiátrica, en el momento creo que era sertralina. Bueno, para resumirle el cuento, el paciente cada vez estaba peor, cada vez su cuadro clínico peor, cada vez peor en todo. Entonces, le hago una valoración y cuando hago la valoración médica, pues encuentro también una hemoglobina en 19. Bueno, las personas que están en Bogotá a veces se les sube un poquito la hemoglobina, pero el paciente ha donado sangre y su clínica, que es acá donde vamos, es mala. El cuerpo, dolor articular. Entonces, en ese momento encuentro en el paciente todo lo asociado a una policitemia primaria. Las policitemias primarias, hay diferentes tipos de policitemias, pero las policitemias primarias son enfermedades de tipo autoinmune, lo que quiere decir que este paciente probablemente estaba presentando un tipo de enfermedad inmunológica. Desde el sistema inmunológico, con tanto estrés, con tantas enfermedades una tras de otra y con tan corta edad, problemas familiares, investigamos que el paciente empieza a tener problemas familiares también por una plata de una herencia con el papá, problemas interpersonales, los cuales llevan al paciente a un estado de estrés, que ustedes saben que en los pacientes con enfermedades sifilíticas y con enfermedades, ese tipo de enfermedades tienden a tener un patrón neurológico, o los que de pronto no han visto ese tipo de pacientes tienen una afección neurológica también. Y ustedes saben que cuando hay afecciones neurológicas se liberan ciertos químicos en el cuerpo, como la hormona de sufrimiento que se encuentra en la glándula suprarrenal, el cortisol. Esa es una de las hormonas que se altera cuando nosotros tenemos todo eso. Sin embargo, le mandé otra prueba de dímero D, TP, TPT, pruebas de coagulación. El paciente nunca ha sentido mejoría dentro del lazo de 6 meses que lleva médico a médico, nunca ha sentido mejoría. Le colocan medicamentos, le colocan otro, el paciente nunca había sentido mejoría. Entonces, acá es donde empieza mi trabajo. Primero, enfocando clínicamente todas las patologías que él tiene. La sífilis ya se la trataron con sus antibióticos. Le colocaron un medicamento para la condilomatosis que colocan en la Cruz Roja. Es un medicamento que tiene restos de metales, de metano. Un momento se me olvida el nombre, pero tiene restos de metano. Entonces, es un paciente que probablemente viene contaminado, también trae unos medicamentos que no le van a ayudar en su enfermedad inmunológica. Entonces empezamos un protocolo para los protocolos de sueroterapias homeopáticas. Antes de colocar cualquier medicamento, los pacientes deben desintoxicar. Y la forma en que nosotros desintoxicamos es de la siguiente manera. Con ASA y con té. ¿Por qué? Porque eso va a regular su sistema de temperaturas. Cuando el medicamento que nosotros homeopáticos vamos a utilizar, en este caso, voy a utilizar un péptido con el que se llama glutatión. ¿Ok? Inicio con el péptido que se llama glutatión intravenoso. El paciente lo deja en observación durante 1 hora, observando. El glutatión es una ampolla más o menos, como puede traer más o menos parecida a la del complejo B grande, puede traer el doble de ese contenido. Coloco la ampolla de glutatión al paciente. ¿Está? Tenemos por acá más o menos todo el contenido de esta ampolla homeopática.
El paciente posteriormente le sacamos una muestra de sangre, y posteriormente la mezclamos con interferón alfa beta 2 homeopático y con un protector hepático que se llama Nuvomic. Lo colocamos intramuscular. El paciente queda en reposo acá aproximadamente 2-3 horas. El paciente refiere por primera vez en su vida sentir mejoría clínica, es decir, sentir mejoría física, quitársele el dolor, el escalofrío. Le doy salida posteriormente a las 3 horas y esperando el reporte de esos laboratorios que tiene pendiente, que es la otra prueba de dímero D y otra prueba de hepatitis. También quiero hacerle una prueba de TP-TPT al paciente para comprobar de que no haya otro tipo de enfermedad asociada a la sangre. El paciente se fue aparte con una homeopatía formulada, un detox para la parte hepática, un detox homeopático también de laboratorio Human para limpiar sus arterias y mejorar su circulación. Se le llama al otro día, el paciente súper bien, amaneció sin dolor, empezó a respirar mejor. Y entonces un paciente que ahora tiene cita en una semana, en 5 días, 7 días. De lo que quiero decir es que el paciente había pasado por 5 o 7 pacientes, 7 médicos muy capacitados, los cuales no habían podido ayudarlo en nada, ni siquiera tener un diagnóstico. ¿Ya? Ni siquiera tiene un diagnóstico. Nosotros le damos el diagnóstico acá y empezamos a tratarlo. Entonces, esa es la forma de usar un enfoque clínico o de tener un enfoque clínico con este tipo de pacientes. Para, primero, que sepan qué enfermedad está teniendo, porque como puede ser una policitemia, puede ser una hepatitis. ¿Ves? Ya es otro proceso diferente. ¿Ok? Entonces, ese es el primer caso clínico que tenemos el día de hoy. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, es un paciente que ya está diagnosticado. Entonces, podemos ver de que la enfermedad de él ya le está ocasionando también un problema mental. Entonces, ¿qué tiene que ver un problema circulatorio con un problema mental? Ya el paciente ni siquiera estaba oxigenando. Con una hemoglobina de 19 y un dímero D alterado, ¿qué te va a oxigenar? No hay un buen transporte de glóbulos a la cabeza. No hay un buen transporte de oxígeno a la cabeza. ¿Ya? El día de hoy estamos haciendo una pequeña introducción, todavía no estamos hablando de la homeopatía clínica de una forma profunda, sino más bien superficial. Los exhorto que se animen. Con la homeopatía clínica podemos ayudar más a los pacientes. ¿Por qué? Porque la homeopatía clínica tiene un conjunto de especialistas que trabajan. Tiene un conjunto de especialistas que trabajan para una sola causa. En el caso de nosotros, por lo menos este paciente lo tenemos con Laboratorio Human y nuestra bióloga, perdón, es la encargada no solamente de revisar los exámenes, sino de que entre todos y nuestra bioquímica podamos darle un diagnóstico a un paciente aceptado, independientemente de lo que haga el internista, independientemente de lo que haga el médico de urgencia, independientemente de lo que haga el médico general. Pues nosotros no estamos ni en contra ni a favor. Sencillamente nosotros hacemos nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo como homeópatas clínicos? Es darle las herramientas al cuerpo de nuestro paciente para que él pueda mejorar y pueda sentir por fin alivio a su enfermedad. Pero muchas veces se necesitan unas herramientas y esas herramientas se las damos nosotros a través de la homeopatía. Lo damos nosotros a través de la homeopatía, que puede ser intravenosa, puede ser complejista, puede ser unicista, o pueden ser biocomplejo. Y esos biocomplejos pues tienen que ir
coayudante con la homeopatía intravenosa que nosotros le colocamos a nuestros pacientes. Segundo paciente, tenemos una señora de 85 años con una enfermedad conocida como Alzheimer, hipertensa, con sus medicamentos de hipertensión, tratamiento con alfa-metildopa, sin ninguna mejoría. El hijo consulta porque la mamá se siente muy débil, se siente perdida, no lo reconoce a él, lo confunde con primo. Entonces, para poder entender el Alzheimer o enfermedad en la medicina alternativa, nosotros creemos de que la enfermedad de Alzheimer, aparte de ser un trastorno degenerativo, tiene unos antecedentes o tiene un proceso que está detrás de todo eso y está relacionado con el hongo cándida. Y aparte del hongo cándida, la alimentación. Aparte del hongo cándida, está asociado con la alimentación. ¿verdad? Entonces, un paciente con el hongo cándida es un paciente que también no tiene transporte de oxígeno al cerebro. ¿Ya? ¿Por qué se produce el hongo cándida? Por el consumo de alimentos relacionados con gluten, con arroz, con pan, con harinas. Y comienza el proceso a nivel digestivo. Aparte de eso, la pérdida de minerales en el cuerpo. Tenemos pacientes que no consumen magnesio, que no consumen minerales adecuados, oligoelementos. Entonces, después de los 40 años, cuando todo esto se agota, comienzan a entrar todos esos procesos degenerativos. ¿Qué pasa en la medicina química? Se da un manejo expectante, pero que en realidad no funciona. Y prácticamente es a veces psiquiátrico o por neurología. Este tipo de pacientes se desesperan, son iracundos, te pueden hacer un estado de rabia en cualquier momento. ¿verdad? Entonces, nosotros en la homeopatía clínica empezamos un tratamiento con una homeopatía que se llama azul de metileno. Entonces, hay que tener cuidado con este azul de metileno para el tratamiento. Hay que tener cuidado con
Ya un momentico que el docente se desconecta, pero ya un momento, ya regreso. ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos y lo vemos. Bueno, entonces, en la enfermedad de Alzheimer, iniciamos este tratamiento con esta paciente con el azul de metileno. El azul de metileno es un químico que en alto contenido es tóxico, pero en bajo contenido pues presenta buenos reportes clínicos en los pacientes. Entonces comenzamos con la primera sesión con 2 centímetros en 500 de solución salina. Empezamos con el paciente, eso iba a ayudar al transporte de oxígeno del paciente, ¿ya? La primera semana la paciente empezó ya a reconocer al hijo, ya posteriormente le colocamos la segunda dosis, pero no azul de metileno, sino de glutatión, de péptidos. La paciente empezó a hacer cosas por sí sola, empezó a deambular de mejor manera, ya no toda temblorosa. Aparte le colocamos también un suerito con vitamina C, la paciente empezó a dormir mejor, a no estar gritando, o sea, se empezó a ver la mejoría poco a poco de esa paciente. Entonces son casos clínicos en los cuales se ven los resultados que sí empezamos a resolver y que la paciente tenía mucho tiempo con neurología, tenía mucho tiempo con otros médicos y que no se había visto mejoría alguna. Entonces, se trata de que evidentemente los protocolos que estamos utilizando en ese tipo de pacientes están resolviendo los cuadros clínicos de una manera contundente. Entonces, la paciente empezó a presentar mejoría del cuadro clínico, diferente a lo que venía tratándose con el neurólogo, diferente a otros medicamentos químicos que venía tomando. Entonces, versus medicamentos químicos versus homeopatía, la paciente presentó mejoría clínica con la homeopatía. Tercer caso clínico. Tenemos un paciente con mal de Parkinson. El paciente no podía ni siquiera prepararse un café, dolores de cabeza, temblor, muchas molestias físicas, las cuales fueron tratados con tratamientos químicos sin ninguna mejoría. Tratamientos químicos sin ninguna mejoría. El temblor no lo dejaba ni siquiera escribir, no lo dejaba hacer nada. Empezamos a utilizar con ese paciente TSH al 4% inicialmente, al 4%. El paciente empezó a bajar los temblores, empezó a quitarle el dolor de cabeza, empezó a presentar mejorías y empezó a restablecer su vida, a poder preparar un café, a poder preparar su comida, a poder hacer muchas cosas que anteriormente no hacía. Entonces, no solamente estamos hablando de que funcione, sino que estamos hablando que estamos mejorando calidad de vida. Todos estos tratamientos tienen sus protocolos, los cuales les voy a ir mostrando a medida que vaya desarrollándose el curso de homeopatía clínica con su debido soporte, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, pero eso, ¿cuál es la explicación fisiopatológica? ¿Tiene registro en BIMA? Sí. Nosotros trabajamos todo con registro en BIMA, con su explicación fisiopatológica, con sus protocolos, los cuales se les estarán entregando a ustedes a medida que se vaya desarrollando todo eso. Les agradezco por la atención prestada. Posteriormente, en la primera clase vamos a ver los protocolos según la OARSIS, la Organización Mundial de Artrosis y Traumatología, las cuales ya incluyen la medicina alternativa, especialmente una rama de la homeopatía, dentro de los tratamientos básicos para la artrosis. Que funciona, porque estamos tratando protocolos que funcionan, que se ven los resultados, que nuestros pacientes revierten procesos. Antes de irme, voy a mostrar este producto. Se llama Asia Redo Renew.
Son células empaquetadas, células de redireccionamiento o de señalización. Lo que hacen es regenerar las células a nivel y las células y mejorar o revertir procesos crónicos como enfermedades lúpicas, VIH, enfermedades como cáncer, enfermedades degenerativas de cartílago, enfermedades en general que con tratamiento hubiese sido imposible. ¿Ve? También les va a estar subiendo casos clínicos reales y testigos y testimonios de los procesos que se le van llevando a ese tipo de pacientes por ellos mismos, ¿no? Es decir, para que los puedan ver y puedan mirar que la medicina alternativa y la homeopatía puede revertir procesos que llevan años y de que otros médicos no han podido tratar, no porque no quieran, sino porque la ciencia tiene unos límites y nosotros por eso somos una alternativa diferente, porque nosotros hacemos de pronto algo diferente a lo que ya se había hecho. Entonces, doctores, profesionales, me gustaría que siguieran por ese camino. Tengo 20 años de experiencia estudiando y tratando pacientes, inclusive durante la pandemia, en los cuales empezamos a hacer todo para poder salvar todas esas vidas. Y que ustedes saben que el inicio en UCI de los procesos para frenar ese COVID, lo primero fue que se utilizó el plasma convaleciente en UCI, o fue una alternativa para que se viniera toda esta cascada de tratamientos alternativos que en base a eso han ayudado a muchas personas y quiero que hagan parte de eso. Entonces, doctores, compañeros, la decisión es suya y los espero en este curso y estoy aquí a su disposición para ayudarlos y enseñarles toda la experiencia que tengo y los casos clínicos que hay para que ustedes aprendan paso a paso cómo tratar los pacientes y la fisiopatología y farmacología clínica en diferentes casos, en los principales casos que son los que más se presentan en la consulta. Entonces, muchas gracias. Les habló el doctor Jorge Vargas. Dios los bendiga, los espero. Chao. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Bendiciones. Dios lo bendiga, profe. Gracias. Amén. Los espero. Nosotros.